pues Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, a nuestras plataformas, saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? bien, buen día a todos, muy bien, gracias. Aquí un poquito con la garganta, ya mejorando. Estaba peor la semana pasada, pero ya gracias a Dios bien. Aquí para iniciar también otro tema de este día. Bueno, iniciemos entonces con el tema. Muy bien, sí, hoy vamos a ver acerca de la intuición del corazón, lo que hay en nuestro corazón y cómo podemos nosotros, pues, mejorar, ¿verdad? En nuestra capacidad de ver las cosas, de hacer las cosas, de pensar las cosas o decirlas. Y bueno, es todo lo que Dios siempre pone en nuestro corazón cada día, cada mañana de mostrarse, ¿verdad? En nuestra vida y de enseñarnos cosas que a lo mejor no tenemos ahí en nuestra cabeza, que no están a lo mejor muy claras. Y pues quiero hablar hoy de esa intuición del corazón acerca del discernimiento, de cómo podemos discernir, cómo podemos ver las cosas como Dios quiere que las veamos, ¿verdad? Y que no tengamos tantas confusiones o que si las tenemos, pues al menos tengamos este discernimiento para saber qué hacer, ¿no? Con cualquier situación. Y entonces, pues es el tema de hoy, hablar acerca de esa intuición del corazón, o sea, el discernimiento, es una parte de eso que hay en nuestro corazón que sale a flote cuando vemos alguna situación y tenemos que reflexionar o tenemos que tomar decisiones o tenemos que hacer algo acerca de lo que se está poniendo al frente de nuestra vida. Y pues el discernimiento es algo que como hijos de Dios también tenemos que practicar y tenemos que llevar a cabo, ¿verdad? Porque es también un mandato, en muchas partes de la palabra habla acerca de que tenemos que discernir y a veces lo dejamos de lado o pensamos que otro tiene que decidir por nosotros o otra persona tiene que hacer las cosas o decirnos que sí, que está bien o que está mal, ¿verdad? Y pues en nosotros caminando y entendiendo a través de la palabra de Dios, pues lo que Él nos va indicando y lo que es su voluntad, pues tenemos ese discernimiento, podemos tener ese discernimiento, ¿no? Entonces, personalmente, cada uno en lo propio tiene que discernir, ¿no? Entonces pues es algo que quiere Dios que hagamos, que tengamos ya también en la madurez que se va adquiriendo con la palabra, ¿verdad? Nosotros podemos discernir. ¿Y qué es el discernimiento? Discernimiento es la agudeza o la capacidad de entendimiento o la comprensión para ver las cosas tal como son, ¿sí? Desde, bueno, la perspectiva de Dios, en este caso, ¿verdad? Es ver las cosas de acuerdo a la perspectiva de Dios, a lo que la palabra de Dios nos indica cuando leemos, cuando sabemos lo que Dios quiere, lo que nos está diciendo a nuestro corazón. Por eso es una intuición del corazón, ¿verdad? Porque sabemos que el Espíritu Santo nos redarguye, nos habla, nos guía, Él está con nosotros, nos consuela. Y en esa guianza que tenemos del Espíritu Santo podemos discernir también, ¿verdad? Y discernimos a través de estar estudiando la escritura, la palabra, lo podemos hacer. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Tener ese discernimiento, esa agudeza y esa capacidad de entendimiento y comprensión para ver las cosas tal como son desde la perspectiva de Dios. Es la habilidad, este discernimiento entre el bien, de distinguir entre el bien y el mal. Eso es lo que es el discernimiento. ¿Cómo distingo qué es bueno, qué es malo? ¿Cómo lo tengo que distinguir yo, verdad? No voy a estar preguntando o voy a estarle hablando a otra persona para que me diga si estoy bien o estoy mal o cómo, ¿no? O sea, sí podemos tomar un consejo, pero también nosotros podemos discernir, ¿verdad? Y podemos llevarlo a la práctica y podemos hacerlo algo cotidiano, algo de nuestro vivir, ¿verdad? Y esa habilidad de distinguir entre el bien y el mal por medio de una conciencia informada por la palabra de Dios. O sea, nuestra conciencia, nuestro corazón está informado, ¿verdad? De antemano cuando leemos la palabra. Por eso es muy importante, ¿verdad? Acercarnos a las escrituras, leer, saber qué quiere Dios, qué dice Dios, qué me indica Dios en todo esto, porque de esa manera vamos a tener esa madurez espiritual para tener esa habilidad de distinguir entre el bien y el mal, ¿sí? Por medio de esa conciencia informada.
El discernimiento nos permite distinguir entre voces o entre una cosa que está bien o una cosa que está mal o algo que no nos hace como clic, no nos queda como seguro que algo que no está bien o que nos hace pensar, detente aquí en este momento, ¿verdad? No sigas adelante, no vayas sobre de esto porque hay una situación donde ya has tenido un discernimiento, donde has tenido un aviso. ¿Verdad? Acerca de ello, pues, como decimos, como les decía, el Espíritu Santo nos guía y nos puede detener a hacer tal o cual cosa que a lo mejor en otro tiempo, por no tener ese discernimiento, hubiéramos caído en un pecado, en una situación difícil o en un trámite mal o en alguna situación, pues no sé, jurídica mal por estar haciendo algo que no. Entonces, son cosas tan prácticas y es algo tan importante para nosotros como hijos de Dios tomar en cuenta lo que es el discernimiento espiritual, el discernimiento que viene a través de lo que la palabra de Dios indica, que bueno, pues tenemos que llevarlo a cabo, ¿verdad? Y va a ser una vida también, pues va a ser una vida que va a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso esta mañana este tema, el discernimiento nos permite entonces distinguir entre voces bíblicas y no bíblicas. Entonces por ahí empezamos, ¿verdad? Es algo totalmente bíblico empezar a discernir como Dios manda, como Dios quiere, como Dios anhela, ¿verdad? Que vayamos por ese camino que Él, pues también Él va allanando, va quitando cosas de nuestro frente, ¿verdad? Para que no nos estorben, para que no caigamos, para que no nos vayamos por un camino que no es, ¿verdad? Entonces, ese discernimiento nos permite distinguir entre voces bíblicas y no bíblicas, nos permite distinguir entre múltiples visiones del mundo que están en competencia, ¿verdad? Con Dios. O sea, por ejemplo, pues hay tantas cosas que vemos ahora en el mundo, tantas voces, tantas ideologías, tantas filosofías y tantas teorías y todo, ¿verdad? Entonces, todo esto lo podemos nosotros al leer la palabra, al estar ahí en ese entendimiento con Dios, podemos tener ese discernimiento si las cosas están bien o las cosas están mal, si es este camino el que yo debo andar o debo de seguir a estas personas o tengo que estar haciendo esto o aquello. ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios acerca de cualquiera de los temas, verdad? Que son importantes, que son para mi vivir, para mi familia, para mis generaciones. ¿Qué es conveniente? Todo esto lo habla la palabra. Entonces, el discernimiento nos permite entonces distinguir entre voces bíblicas y no bíblicas, entre múltiples visiones del mundo, ¿verdad? Como ya vimos, que están en competencia con la voz de Dios. Y, y, y ahí no podemos estar dejando de lado, ¿verdad? Todo lo que Dios nos dice por seguir al mundo. Entonces, por ahí, ¿eh? Es este discernimiento, ¿no? Y el discernimiento es como el primo de la sabiduría. Es importante tener sabiduría, pedirle a Dios sabiduría, buscar la sabiduría, ¿verdad? Porque esto también nos va a dar ese discernimiento, ¿no? Ese discernimiento es como un familiar de la sabiduría. La sabiduría es la habilidad de vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Y entonces, bueno, pues vemos en muchas partes de la escritura, no tan solo ahí el rey Salomón le pide sabiduría a Dios y a Dios le agrada que le pida sabiduría, ¿no? Que le haya dicho, lo que necesito es sabiduría, no quiero todas las riquezas ni quiero todo esto, lo que quiero es sabiduría, ¿verdad? Y esto es para Dios escuchar esto de parte de una persona, ¿verdad? Que se acerca a él, es lo mejor, ¿sí? Nosotros pedir sabiduría a Dios, para Dios es lo mejor que nosotros podamos pedir esa sabiduría. Es la habilidad de vivir conforme a la voluntad de Dios, la sabiduría. Y discernimiento es la habilidad de ver como Dios ve, ¿sí? Cómo ve Dios esto, cómo estoy yo a lo mejor viendo algo en una pantalla, en la película o lo que sea, ¿verdad? Y estoy discerniendo o estoy dejando que todo transcurra como va, ¿no? Entonces hay que discernir, ¿verdad? Hasta en esos momentos de familiares, esos momentos
de donde estamos, ¿verdad? Y pues a lo mejor viendo algo, ¿verdad? Y estamos también discerniendo o podemos discernir con nuestros hijos, ¿verdad? Cuando están viendo algún programa, cuando están en sus, los recursos que tienen ahora para comunicarse, ¿verdad? Y en sus pantallas o lo que sea, ver y tener ese discernimiento junto con ellos, ¿no? Enseñar a discernir, esto es bueno, esto a Dios no le gusta, esto no le agrada por esto y esto, ¿verdad? Porque lastima, porque hace daño a otro, porque se burla de otro, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese discernimiento también es muy importante para guiar a otros, ¿no? El discernimiento es la habilidad de ver cómo Dios ve, cómo está viendo Dios esto, ¿verdad? Cómo lo ve Dios delante de nosotros, ¿verdad? Cómo nosotros ponemos algo delante y Dios cómo está viendo eso, ¿no? Entonces, ese discernimiento, la sabiduría es el conocimiento del mundo de Dios y la habilidad de adaptarse a él, ¿sí? El conocimiento del mundo de Dios y la habilidad de adaptarse al mundo de Dios, eso es la sabiduría, ¿sí? Entonces, por ahí caminamos, por ahí queremos ir, por ahí sabemos, ¿verdad? Que hay bendición, que hay provisión, que hay toda necesidad se suple también cuando somos sabios en las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, si tenemos un recurso, ¿cómo lo vamos a administrar? Si con sabiduría, con ese discernimiento, qué es para tal o para cual cosa, ¿verdad? Entonces ahí está la sabiduría en todos los recursos, sean financieros, económicos, espirituales, en todo lo que sea, ¿no? Que llena tu hogar. Bueno, hay sabiduría, ¿verdad? De cómo utilizar o cómo viajar o a dónde ir a hacer o qué ver, todo esto, ¿no? En cada momento de la vida tenemos que utilizar nuestra sabiduría y tener ese discernimiento. Entonces, el discernimiento es la claridad para ver e interpretar al mundo. Ujú. Y la capacidad de encajar o resistir según sea necesario en el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esa capacidad que tenemos nosotros para interpretar al mundo, para ver las cosas? ¿Cómo está? Dice la claridad para ver o interpretar al mundo y la capacidad de encajar o resistir, ¿sí? Porque pues no puede uno encajar en todo, no puede uno estar en todo, no puede uno ser parte de lo bueno y de lo malo, ¿verdad? Es buscar lo que Dios dice, ¿verdad? Buscar ese bien, buscar esa sabiduría, buscar ese entendimiento, ese contentamiento, ese bien para nuestra vida, ¿verdad? A través de lo que Dios dice en su palabra. Entonces, los creyentes necesitamos ese discernimiento para detectar y resistir mentalidades y costumbres que son falsas y para crecer en sabiduría. Necesitamos ese discernimiento, ¿verdad? Ya no somos niños fluctuantes que van de un lado para otro, que un día están con Dios y otro día están en el mundo. No podemos estar así, ¿verdad? No podemos hacer las cosas como las hacíamos cuando éramos unos niños, ¿verdad? Que nos tenían que decir, haz esto otro, ¿verdad? Nosotros ya como personas maduras o con el crecimiento que tengamos en la palabra de Dios, nosotros podemos entender muchas cosas y podemos hacerlas con sabiduría y con discernimiento, como los creyentes que tienen ese discernimiento y detectan y resisten mentalidades y ideologías y resisten todo esto que es en contra, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Costumbres falsas, y pues esto nos hace pues caer en ignorancia, ¿verdad? Y pues no queremos eso, queremos sabiduría. Lo que las personas hacen depende en gran medida de las opciones que pueden ver. Ujú. Entonces, esto es muy importante, ¿no? El discernimiento comienza con convicciones fundamentales sobre Dios, con convicciones fundamentales sobre Dios y el mundo, ¿sí? El discernimiento ahí empieza con eso que te dirige Dios, eso que te hace ver que estabas en un error o que habías caminado mal o que habías hecho cosas que no estaban bien porque ahora conoces la palabra de Dios y conoces lo que a Dios le agrada y lo que le desagrada, ¿verdad? Entonces caminas por una senda derecha, una senda, pues como decía ya hace rato, ¿verdad? Que está allanada, que está limpia para que tú camines por ese camino, vayas por allí y vayas guiado por la mano y el poder de Dios, por su Espíritu Santo. Ujú. Entonces comienza con convicciones fundamentales sobre Dios.
Y esas convicciones fundamentales es todo lo que tenemos escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí están los fundamentos, ahí están los mandamientos, ahí hay estatutos, ahí hay todo, ¿verdad? Cómo amar al prójimo, cómo respetar, ¿verdad? A los demás, cómo estar cerca de Dios, ¿verdad? Día a día. ¿Cuántas cosas, verdad? Nos habla la palabra acerca de ese discernimiento. El discernimiento es la perspicacia y la comprensión para ver las cosas tal como son, ¿sí? Tal como son las cosas. Entonces, ahí Dios habla, no sé cuántas veces ha hablado a tu vida, pues Dios te dice, no es correcto esto, no vayas por ahí, no es el tiempo para hacer esto, no es el momento de ir acá, ¿verdad? O sea, no puedes hacer, por decir algo, ¿no? Tres compromisos en un día, o escoges uno o escoges otro, ¿verdad? Pero no te vas a comprometer en tantas cosas porque, pues, a lo mejor con alguien quedas mal, ¿no? Entonces, eso es discernir, ¿no? Tener ese conocimiento de qué es lo que me conviene en ese momento, en ese día, para tan solo, ¿no? Cuando haces compromisos o cuando tienes que ir a ver a alguna persona, ¿verdad? Y cómo vas a llegar, cómo va a estar, todo esto. Entonces, ese discernimiento, sí, tengo que ir ahí o estoy sintiendo que esto no es nada claro, que siento como que aquí algo no está correcto y mejor no voy, ¿verdad? O mejor no me acerco a ese lugar, o no tomo esa llamada, o no. ¿Cuántas cosas Dios día a día, ¿verdad? Nos hace discernir y nos hace pensar, esto es correcto, esto está bien, esto es lo que Dios quiere para mi vida, por aquí tengo que caminar, o por aquí no es el momento, o este no es el día, ¿verdad? ¿Cuántas cosas puede Dios mostrarnos, ¿no? El discernimiento es la perspicacia y la comprensión para ver las cosas tal como son desde la perspectiva de Dios. Y bueno, ahí, por ejemplo, podemos ver en la palabra a David, David muestra discernimiento, David el rey David, ¿verdad? Al ver una perspectiva diferente, cómo estaba David ahí con Goliat, ¿verdad? Del reto que Goliat lanzó para luchar contra un héroe de Israel y pelear uno a uno en lugar de una batalla entre dos pueblos, ¿verdad? Entonces, ahí David tuvo el discernimiento para ver esa situación desde la perspectiva de Dios, ¿sí? Pues venía este gigante, ¿verdad? Y decía, ¿quién? A ver, ¿quién puede conmigo, no? ¿Quién viene? ¿No? Y pues ahí estaba David, ¿verdad? No se trataba de quién se atreverá a luchar contra el gigante, sino que se dio cuenta que Goliat ya había perdido la batalla porque es Dios quien pelea las batallas de Israel. ¿Sí? Entonces, él ya sabía que ese gran gigante iba a caer, ¿no? Iba a terminar mal porque el que estaba peleando la batalla era Dios mismo, ¿verdad? Entonces, ya había perdido la batalla porque Dios era quien peleaba las batallas de Israel, y eso lo puedes leer en el libro de Samuel, en el libro 1 de Samuel, del 17 al 26 al 48. Y entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad? Cómo cuando caminas o cuando estás en ese discernimiento o ves la presencia de Dios enfrente de ti, ¿no? Esto va a terminar, esta situación se va a acabar porque yo estoy discerniendo que Dios está trabajando a mi favor, porque yo estoy discerniendo que Dios está trabajando a favor de su pueblo, como fue en el caso de Israel, aquí, ¿verdad? Con David y Goliat. Ujú. ¿Y qué estás viendo? ¿Qué estás discerniendo? ¿Qué estás viendo que pasa a tu alrededor, verdad? Y disiernes, es Dios haciendo esto. Es Dios quien me corrigió en este momento. Es Dios quien me detuvo. Es Dios quien está hablando a mi corazón para que yo vaya por este camino y no vaya por este otro camino, ¿no? Entonces, el discernimiento nos permite tomar las mejores decisiones. Ujú. Y es muy importante para nosotros los cristianos tener ese discernimiento, no podemos dejarlo de lado ni pensar que no tenemos cómo decidir ni cómo hacerlo, porque ya Dios nos ha hablado en su palabra, ya nos ha dicho, ¿verdad? Que que somos un real sacerdocio, pueblo adquirido por Él, ¿verdad? Y que nosotros podemos tener estas soluciones en nuestras manos. El discernimiento nos permite tomar las mejores decisiones en diferentes temas de la vida. Por ejemplo, vemos en el mundo el aborto, ¿no? El aborto, pues
¿Qué pensamos como hijos de Dios acerca de la vida? ¿Y cómo sabemos que Dios ha hecho la vida? ¿Y cómo sabemos que Dios nos trajo a este mundo, verdad? Para ahí, en el vientre de nuestra madre estábamos formándonos desde el primer día que nuestro padre y nuestra madre estuvieron juntos, desde ahí ya éramos formados, ya somos mujer, hombre, lo que Dios ha querido, ¿no? Que en nuestro propósito ya estaba definido y ahí estábamos, ¿verdad? Y entonces nosotros, ¿cómo vemos esto acerca de la vida, acerca de amar? Lo que está en el vientre, ¿verdad? El discernimiento nos permite tomar las mejores decisiones en temas así como el aborto, ¿verdad? Por ejemplo, para algunos solo es la eliminación de un grupo de células. Ujú. Otros saben que es un atentado contra la vida, ¿sí? Entonces, o otros sabemos que es un atentado contra la vida. Para uno la polémica es a las cuántas semanas sí se puede abortar, ¿no? O cuándo es persona y cuándo no, cuándo es un ser humano, cuándo no, ¿verdad? Entonces, pero estos saben que la vida comienza desde la concepción. ¿Quiénes nosotros sabemos como hijos de Dios que la vida comienza desde la concepción y bueno, ya estábamos en el corazón de Dios, entonces, ¿cómo podemos discernir? ¿Cómo podemos pensar acerca tan solo de este tema, ¿no? Ajá. Dice ahí en el Salmo, mi embrión vieron tus ojos, ¿sí? Entonces, y bueno, en el libro de la vida ya estaba escrito, ¿no? Ahí todo también. Unos ven que las mujeres por fin tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo, mientras que otros saben que la nueva vida es un ser independiente del cuerpo de la mujer, ¿sí? Entonces, es un ser, ¿no? Entonces, ¿cómo discernimos en estos temas? ¿Cómo vemos esto, no? Y por eso es muy importante que como hijos de Dios tengamos esa decisión, ese decidir por el bien, ese decidir por lo que Dios me ha dicho. ¿Vale? Ahí cuando estoy leyendo la palabra, ¿qué me está diciendo Dios? ¿Qué habla a mi corazón? Y yo discernir y tomar esas decisiones y entender cómo Dios habla, ¿no? Entonces, es muy importante que como hijos de Dios tengamos el discernimiento porque nos permite resistirnos al conformismo de nuestra generación, ¿sí? De pensar que, bueno, pues así está todo bien, pues así no importa, pues ya es otro tiempo y entonces pues hay que darle rienda suelta a un montón de cosas, de ideologías y que cada quien piense lo que quiera, ¿verdad? No, nosotros como hijos de Dios tenemos ese discernimiento bíblico, ese discernimiento que viene por medio del corazón de Dios a nuestra vida y nos muestra y nos enseña lo que es importante, lo que tenemos que poner, ¿verdad? En la mesa, en el lugar donde estemos y decir esto es así, porque Dios lo dice y este cuidado hay que tener con esta situación, con este camino, con discernir, ¿no? Discernir todo el tiempo hacia dónde van nuestros hijos, qué está pasando, qué están viendo, todo esto, ¿no? Es parte de nuestra manera de movernos y de hacer las cosas y de pedirle a Dios esa sabiduría para que podamos guiar también a otros en ese discernimiento espiritual, ¿verdad? Que todos puedan tener esa vida plena, esa vida digna, esa vida de amor, esa vida de respeto, esa vida de paz, esa vida de gozo. Las personas a veces adoptan las situaciones morales como lo hace su cultura, ¿sí? Ya que es habitual y parece moral o correcto, ¿sí? Porque la cultura así lo hace, parece que fuera correcto, pero la verdad de Dios en su palabra nos va a permitir discernir lo que es bueno de lo que no lo es, ¿sí? Entonces podemos discernir de lo bueno, lo malo, esto está bien, esto está mal, ¿verdad? Y no estarnos, o no estarnos, nosotros mismos metiendo el pie, ¿verdad? Y caer en cosas que sabemos que no son correctas. Entonces, tenemos esa sabiduría, ya estamos maduros, ¿verdad? Y buscamos más de Dios y más discernimiento vamos a tener, ¿no? Vamos a poder decidir esto está bien, esto está mal. El conocer la palabra de Dios trae discernimiento y sabiduría, recordemos eso y rompe con los prejuicios existentes. Su palabra nos permite separarnos de nuestra cultura. Ujú. ¿Sí? El evangelio de Cristo y todo lo que leemos en la palabra de Dios es contra cultura.
Sí, ese va en contra de todas estas cosas que se mueven, que son de moda, que están ahí, pues inquietando nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, pero la palabra de Dios, ¿qué dice? La palabra de Dios, ¿qué hace? Es contra la cultura, es contra cultura lo suficiente, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver esos puntos ciegos donde a veces no vemos. La palabra de Dios nos regresa y nos dice, por ahí no es, recuerda esto que te dije, recuerda lo que hablé a tu corazón, lo que te dije en secreto, ¿verdad? Y que tú tienes que tener en tu corazón esa intuición, ¿sí? Entonces, el discernimiento es una cualidad necesaria en la vida de nosotros como iglesia, en la vida de nosotros como creyentes. Es necesario cultivarlo para que no se pierda el discernimiento. Tenemos que tener, ¿está bien por acá? ¿Estoy bien por aquí? ¿O voy mal? ¿O es bueno esto que está pasando? Viene de parte de Dios, ¿verdad? Y estas cosas las puedes entender porque estás leyendo, porque te estás acercando a Dios y porque Dios te dice lo que es correcto, ¿sí? Cuando el discernimiento es ejercitado día a día en la vida del creyente, le da sabiduría, ajá, y puede aplicar el conocimiento bíblico y puede hacer el bien y abstenerse de hacer el mal. Tan sencillo como esto, ¿verdad? O sea, puedes hacer el bien y te abstienes de hacer el mal porque tienes ese discernimiento, ¿no? Y puedes tener esa vida plena en Dios, esa vida diferente, puedes cambiar tu vida, puedes tener una vida mejor, o sea, una vida eh, que viene de parte de Dios a ti, ¿verdad? En provisión, en sanidad, en amor, en todo. Entonces, cuando el discernimiento es ejercitado en la vida del creyente, le da sabiduría de aplicar el conocimiento bíblico para hacer el bien y abstenerse del mal. Un problema que impide crecer en el discernimiento es que no consideramos el discernimiento importante. Ajá. O el llamado que nos ha hecho Dios a tener ese discernimiento a nuestra vida, ujú, para que evangelicemos, por ejemplo, ejerzamos los ministerios de la iglesia tan solo en esto, ¿verdad? Nosotros a veces no tenemos el discernimiento para saber ni qué es lo que vamos a hacer en el servicio, en la iglesia o aún en la vida, ¿verdad? Entonces, a veces necesitamos, ¿verdad? De ese discernimiento, qué es lo que quiere Dios y ejercer esos ministerios, ¿verdad? En la iglesia, que pues, soy bueno, soy evangelista, soy un apóstol, ¿qué soy? ¿Qué soy yo? Bueno, Señor, necesito saber, ¿verdad? Para servir, para estar, ¿verdad? También en este discernimiento claro de lo que Dios quiere de mí, para que yo pueda llevar esa bendición a otros, ¿no? La parte del llamado de la gran comisión es guardar o cumplir todo lo que Jesús nos ha mandado hacer. Esto es aplicar el Evangelio a nuestras vidas, es decir, reflejar sabiduría por medio del discernimiento bíblico. Entonces es importante. Y bueno, les leo Romanos 12, 1 y 2, perdón. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, bueno, esto es acerca un poquito de lo que es el discernimiento. Así en la siguiente clase seguiré un poco más con este tema porque hay mucho, mucho que rescatar y mucho que decir y mucho que saber acerca de discernir y hacer las cosas conforme al corazón de Dios y con esa intuición en nuestro corazón también, ¿verdad? Entonces, pues esto es para el día de hoy, ¿verdad? Así que, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente para seguir hablando acerca de esta intuición del corazón. Hasta pronto.